¿Cómo están, hermanos? Amén, amén, amén. Bueno, gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes están un poco perdidos con lo del libro? Levanten la mano, sean sinceros, no tengan pena, porque algunos me estaban contando esta mañana, no esta mañana, en estos días, de que no entendían muy bien cuáles eran las oraciones o qué día íbamos. Entonces, la aclaramos. Pero ¿hay alguien más? Todos estamos bien, vamos bien. Hoy estamos en el día. ¿Están seguros? Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, estamos en el día 4. Pero quiero dar un resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Porque como yo les dije, yo quiero que esto no sea algo solamente superficial. Yo quiero que esto tenga un efecto grande en tu vida. Es que después de esta consagración, tú puedas tener este gran deseo de poder amar más a Jesús, hacer su voluntad. Entonces dijimos primero, ¿qué es la consagración? ¿Qué es la consagración? Según San Luis María de Montfort. Dijimos que era la renovación de las promesas bautismales que hicieron otros, en el caso de nuestros padrinos, nuestros papás. Pero en la consagración nosotros lo hacemos, ¿verdad? Personalmente. Bien, dijimos que San Luis nos dice que en la consagración no nos entregamos totalmente a la Santísima Virgen María, al menos no explícitamente, ¿verdad? En este caso lo vamos a hacer. Entonces, la consagración es una renovación de las promesas bautismales, ¿verdad? Dijimos que consiste en 2 movimientos. Y el primer movimiento es, ¿se recuerdan? Lo dije 3 veces, lo repetí mucho la semana pasada. Porque es importante de que vayamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Creo que también, y lo voy a volver a decir, muchas veces ponemos nuestra meta en el día de la consagración, pero esa no es la meta. Esa no es la meta. La consagración simplemente es un medio. Entonces, la meta viene después de que cuando nosotros hacemos esta consagración, cuando nosotros empezamos a vivirla. Tenemos que empezar a vivirla. Entonces, por esa razón, la consagración requiere de una preparación. Porque el primer día yo les pregunté quiénes no se han consagrado. Todos dijeron, bueno, hubo algunos que levantaron la mano que no se habían consagrado. Después les dije, ¿quiénes han hecho la restauración? O señora mía, o madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto. Todos levantaron la mano, ¿verdad? Te consagro, en prueba de mi fiel afecto, te consagro para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una palabra, todo mi ser. Pero muchas veces cuando estamos orando, no estamos poniendo atención a lo que estamos diciendo. De una u otra manera nos hemos consagrado. Pero, de acuerdo al método de San Luis María, el primer movimiento consiste en vaciarnos del espíritu del mundo. Y lo explicamos. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el espíritu del mundo? ¿Quién se recuerda? Uno, por lo menos uno. Bueno, dijimos que de acuerdo a los teólogos y santos y maestros, doctores de la iglesia, nos dicen que hay 3 enemigos del alma. Entonces, el mundo es un enemigo del alma. Y les di una cita, San Juan 7:7, que nos dice que el mundo aborrece a Jesús y las obras del mundo son perversas. Perversas.
Después les dio otros versículos que no vamos a repetirlos, pero con esa más o menos para tener fresca la memoria. Después leímos en el libro de que el Espíritu, de acuerdo a San Luis en la introducción que nos da, nos dice que el Espíritu del mundo es contrario al Espíritu de Jesucristo. Por ejemplo, lo pusimos, que el mundo nos dice, Jesús nos dice, bienaventurados de los pobres de corazón, bienaventurados los puros, y ¿qué nos dice el mundo? Bienaventurados los lujuriosos, bienaventurados los que tienen poder, ¿verdad? Bueno, ahí vamos bien. Después vimos entonces que cuando queríamos decir el mundo, nos referíamos a todas las vanidades y placeres pecaminosos contrarios al Evangelio. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Dijimos que había 4 formas en que nos ataca el mundo. ¿Se recuerdan? Una por lo menos allá atrás. ¿No? No, pero porque lo estoy repitiendo porque para que lo repito otra vez y ustedes se les queda, ¿verdad? ¿Está bien? No se preocupen, por eso estamos aquí, para aprender. Exacto, ya dijeron, con frases engañosas. Una, bueno, La mentira en verdad. Ajá, exacto, son frases engañosas. Falsos modelos, correcto. Y los placeres ilícitos. Ajá. Ahora, seguimos entonces, dice, después nos dimos cuenta, y todos los que tenemos el librito, en la primera parte, en la página, los que lo trajeron, pero los que no trajeron no se preocupen, solo escuchen. En la página 2 nos dimos cuenta que el mundo se manifiesta por medio de la concupiscencia. Y ahí nos dice que son tres. La concupiscencia de la carne, la de los ojos y el orgullo. Y el orgullo. ¿Y qué es la concupiscencia? La tendencia a pecar. Muy bien, muy bien. A ver, estamos avanzando. Ok, entonces ahora voy a decir los valores del mundo. Tener mucho dinero. Esos son los valores del mundo. Tener mucho dinero e idolatrarlo. Hasta el punto de idolatrarlo. Segundo, darle al cuerpo todos los gustos que quiera. Tercero, quiere obtener muchos honores, famas y puestos. Pero ¿de dónde viene la concupiscencia? A ver si seguimos. Vamos a entrar ya en el tema de hoy. Agarrando lo que desde donde nos quedamos. ¿De dónde viene la concupiscencia? La concupiscencia viene del pecado original. El pecado original. Y hay 3 razones, al menos 3 razones por la caída de Adán. Vamos todos los que trajeron su Biblia, Génesis 3, capítulo 3, versículo 6. Antes de continuar, se ponen de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor, antes de continuar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Nos podemos sentar. Ya. Génesis 3:6. La caída. Vamos a ver. Porque las tentaciones de las cuales nuestros primeros padres no las con la que cayeron, las 3 tentaciones es lo mismo en la concupiscencia. El diablo, Satanás,
siempre nos tienta con esto. Porque es importante reconocerlo, saberlo para estar alerta. Y nos dice así. ¿Qué pasó? Recuerden que Dios creó al hombre y a la mujer y le dio la autoridad de nombrar los animales y de cultivar la tierra, ¿verdad? Y luego dice esto, vamos a ver, dice así. Vamos a leer desde el 3, versículo 3 al 6 y el 6, dice así. Como viese la mujer, el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Hay 3 características, 3 razones. Vamos a leerlo otra vez porque seguro que no las captaron. Ya están las 3 concupiscencias. Desde ahí, capítulo 3, versículo 6. ¿Alguien tiene otra versión que dice diferente? A la mujer le gustó ese algo que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzarle conocimiento. Ok, préstame su Biblia. ¿Cuáles son las 3 concupiscencias? La carne, la vista y la soberbia, ¿verdad? Aquí dice en esta versión. A la mujer le gustó ese árbol atraído a la vista, a la primera concupiscencia, que era excelente para alcanzar el conocimiento. Esta Biblia no dice lo de la carne. Vamos a ver, mi Biblia dice. Quiero ver otro versículo, porque el mío dice así. Como viese la mujer que el árbol era bueno a la vista y excelente para lograr la sabiduría. Permítame. Oh, perdón. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, dice el primer versículo. ¿Alguien de ustedes no lo tiene así? Mi Biblia, la Jerusalén, dice esto, dice. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, la primera concupiscencia, la de la carne, apetecible a la vista, la segunda concupiscencia, y excelente para lograr la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Qué raro. Y lo que pasa es que en esta versión, que es la de Latinoamérica, dice gustó, Gustó. que es el mismo sentido de... O sea, aquí no, a la mujer le gustó en vez de ella. Entonces, desde el principio, Satanás nos tienta con estas 3, con estas 3 tentaciones, ¿verdad? El placer de probar el fruto. El placer de probar el fruto. El deseo. Apetecible a la vista cuando lo vio, quería obtenerlo. Yo quiero obtenerlo. Y el deseo, dice, para alcanzar el conocimiento, el orgullo de querer ser sabio, pero sin Dios. Entonces, si desde el principio Satanás nos viene tentando con esto, y que la concupiscencia, ya dijimos que es la naturaleza humana atraída hacia el pecado. Entonces, ahora lo que tenemos que ver, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Porque me he dado cuenta que muchas veces no sabemos. A ver, tenemos el pecado venial, pecado mortal, tenemos pecados capitales. ¿Quién me da, o por lo menos, quién me da una característica de un pecado mortal? Para que lleguemos a cometer un pecado mortal, hay 3 características. Si un pecado cumple estas 3 características, es mortal. ¿Saben una? ¿No? ¿Alguien atrás? Es muy importante. Voy a leer un poquito ahora sí. Tener pleno conocimiento es uno. Si tú sabes que lo que vas a hacer es pecado, tienes pleno conocimiento de lo que tú vas a hacer es pecado, esa es una característica que se puede convertir en pecado mortal.
¿Es una? ¿Alguien más sabe otra? Permítame, déjenme. No marqué bien. Ok, la primera es, bueno, tener pleno conocimiento. Hoy vamos a aprender, para que así cuando nos confesemos, esos son los primeros que tenemos que tirar. Son los primeros que tienen que, no que a veces nos dejan de último, se queda de último y se olvida. Sale de la confesión, se me olvidó este pecado. Eso también es pecado mortal, es sacrilegio. Eso es sacrilegio, es otro tipo de pecado. Si alguien se va, se confiesa y no dice un pecado porque le dio pena, porque le da vergüenza, ese es un pecado de sacrilegio. Es algo grave. Perdón. Déjame. Ok, lo tengo. Ok, pecados capitales, pecado de lujuria, pecado. Aquí estamos ahora sí. Pecado venial. Anoten ahora sí las características. Tiene que ser materia grave. Materia grave es la primera. ¿Y qué es materia grave? Tiene que ir en contra de uno de los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Entonces, materia grave significa que va en contra de uno de los 10 mandamientos. Segunda característica segunda requerimiento para que sea pecado mortal, pleno conocimiento, ya lo dijimos. Que tú sabes que es pecado lo que vas a hacer y lo haces. Tercero, pleno consentimiento. No tienes de otra. Perdón, consentimiento. Es que consentimiento deliberado. Que no hay alguien que te está como empujando a hacer este pecado. Tú lo consientes, lo haces. Entonces es pecado mortal y el pecado mortal arroja a Dios de nuestra alma. Si morimos en un pecado mortal, no vamos al cielo. Fuera de la gracia. Pecado venial. El pecado venial, tal vez es materia, no es materia grave. Te disminuye del fervor, pero no te quita la gracia de Dios. Pero el mayor peligro es de que en el pecado venial prepara tu alma para el pecado mortal. Para el pecado mortal. ¿Me explico? El pecado venial te prepara tu alma. Ahora, ¿cuáles son los pecados capitales? Porque eso es donde vamos a tener que ir a. Ok, los pecados capitales. La soberbia, la lujuria, gula, pereza, envidia, avaricia. Estamos bien. Entonces, tenemos que examinar nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo me están afectando estos pecados? ¿Qué es la soberbia? Ya lo explicamos la vez pasada, ¿verdad? La soberbia es el deseo de superioridad. Uno se siente superior. ¿Y qué me va a enseñar? O cosas, ya lo expliqué. ¿Cómo es que nosotros combatimos a la soberbia? Por la virtud de la humildad. La soberbia la vencemos con la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Es una característica, pero la humildad es reconocer que de nosotros mismos que nosotros mismos no tenemos nada, que todo viene en gracia de Dios. Lo que nosotros, decía San Francisco, que lo único que nosotros tenemos es pecado. Es lo que dice San Francisco. Eso es reconocer. Vamos al segundo, avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo de querer tener más y más y más y acumular. ¿Y cómo la vencemos? Con la virtud de la generosidad. La avaricia con la generosidad.
La lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es el desorden del apetito sexual. ¿Y cómo la vencemos? Con la castidad. Muy bien. ¿Qué es la castidad? Es el control al apetito sexual. Todos estamos llamados a la castidad. Nosotros, yo como religioso, y también los casados y los solteros, todos estamos llamados a la castidad. Porque tenemos que tener un control del apetito sexual. Aún los casados. La ira. ¿Qué es la ira? La ira es la reacción o actitud colérica ante un daño, dificultad o contrariedad. Uno. Y tristemente a veces uno se siente orgulloso hasta por la ira. Porque yo cuando me enojo, uno dice a veces. A mí no me quieres ver enojado. ¿No sabes que es un pecado la ira? ¿Y con qué se combate, con qué virtud combatimos la ira? Con la paciencia. Con la paciencia. Y la paciencia es soportar con paz y serenidad las adversidades. La gula. ¿Qué es la gula? Ya hablamos un poquito también la semana pasada. ¿Qué es la gula? El deseo y consumo desordenado de la comida y la bebida. Deseo desordenado. ¿Cómo la vencemos? ¿Con qué virtud? Porque estoy dando el pecado y estoy dando la virtud. Porque si nosotros estamos afectados por un pecado, un ejemplo, si me está afectando la ira, me exploto. Por eso es que doy la virtud, porque yo voy a vencer este pecado de la ira con la virtud que lo acabo de decir, la paciencia. Tengo que ser paciente. Ahora, la gula. La gula la vencemos con la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es la moderación, el comer y el beber. Es una moderación. Uno sabe moderarse. Un control propio, exacto. Exacto. La envidia. La envidia es el deseo o resentimiento de las cualidades, bienes o logros de los otros. A veces vemos el logro del hermano y nos sentimos tristes o nos sentimos enojados. El hermano está creciendo y nosotros nos sentimos como un mal sentimiento aquí. Eso es envidia, tener envidia. ¿Cómo la vencemos? Con la caridad. Procurar el bien del otro. El otro es un hermano, es un regalo de Dios. Y la envidia, tristemente, se meten en todos, en los grupos de oración, se meten en los grupos, en las comunidades religiosas, especialmente cuando uno está en formación. ¿Me puedo dar un? Sí. Hay envidia de la buena. Podría ser, pero tendría que tener tendría que tener un nivel muy alto de maduración espiritual. A salir de este pecado porque sabe, tengo que ayudar a este hermano. Pero sí, en cambio, si solamente si te vas cambiando, el sacerdote no sabe cómo te va a ayudar. No te puede ayudar, ¿verdad? Y también tiene que ser, como les digo, la confesión. Padre, pero normalmente si ustedes buscan ahí como arriba hay cómo hacer una buena confesión, hay unos papelitos así, y ahí están los pasos. Pero tiene que, primero, ¿cuándo fue tu última confesión? Padre, mi última confesión fue hace 2 semanas, hace un mes, porque también el padre ella sabe, porque si uno dice, mi confesión fue hace 3 meses, y solamente le viene y le dice, oh, pues, me enojo, no sé qué digo, ¿no? 3, 4 pecados. El padre va a decir, ya, no, el padre va a pensar, ya, entonces el padre te va a hacer preguntas. No has faltado a la misa. No has faltado a la misa los domingos. ¿Quiénes sabían que faltar a misa el domingo es pecado? ¿Quiénes? Ya. Es un pecado. Faltar a la misa el domingo es un pecado. Entonces el padre te va a hacer preguntas. Sí, no has faltado a la misa durante este tiempo. Oh, sí, levanta. Ok, obviamente, si no hay,
Si es que no estás, si estás enfermo, no vas a salir todo enfermo. Entonces uno dice, ¿cuándo fue su última confesión? Después empieza. Hice esto, yo robé, yo mentí, yo esto. Pero uno no se excusa. Porque tendemos a excusarnos. Uno empieza a contarle así la historia. Y cuando viene a decir el pecado, uno vino a justificarse. Entonces uno viene a decir, yo prácticamente no viene a decir eso. Yo hice esto porque esta persona. Y no reconoce su pecado. Entonces por eso es mejor ir al grano. Cuando yo me voy a comenzar, yo salgo como en 2 minutos y la gente me ve como, como sí, la confesión espiritual es algo diferente, ¿verdad? En la confesión espiritual, tú vas y explicas lo que está pasando en tu interior. También la dirección espiritual es porque tú quieres llegar a hacer la santidad. Alguien que quiere llegar a alcanzar la santidad busca un director espiritual. Y ese es ahí donde uno empieza a contar prácticamente lo que está pasando por dentro de la persona. Por ejemplo, a la resequedad espiritual, a la tibieza que uno tiene. Entonces uno empieza a dar detalles. Pero la confesión, y como les digo, si hay un pecado que ustedes no pueden salir, claro, tienen que pedir ayuda al Padre. Pero no se excusen, ¿verdad? Sí, a veces es penoso. Y culpar a la otra. Y no, ni culpar, porque a veces, eso es lo que pasa, a veces, que uno empieza no empieza diciendo el pecado, empieza a contar la historia y cuando terminó culpando a la otra persona. No, es por mi culpa, no es por tú, es por mi culpa, es por mi culpa. Entonces, es bueno que aprendamos todo esto, porque si no, tal vez lo aprendimos cuando en la catequesis, pero a medida que pasa el tiempo se nos olvida, ¿verdad? Ok, primero, aquí están 5 pasos para una buena confesión. 5 pasos. No, eso no está aquí, no. Pero creo que arriba todavía hay. Arriba había muchos papelitos así que dicen. Había unos papelitos así que decían, ¿cómo hacer una buena confesión? Había, no sé si ya terminaron. El primer paso es hacer un examen de conciencia. Sí. Yeah. Entonces, sí, muy bien, gracias. Entonces uno empieza a recordar los pecados, ¿verdad? Cometidos desde su última confesión. Luego el arrepentimiento. Uno tiene que tener arrepentimiento, Señor, de corazón, ¿verdad? Y el propósito de enmienda, muy importante. Tiene que haber un propósito de enmienda, que tiene uno tiene que tener por lo menos la resolución de no volver a pecar de esa manera, de este pecado. Somos débiles y caemos otra vez por descuido, pero uno tiene la resolución. Ya. Luego, el cuarto es la confesión. Entonces uno va y se confiesa. Y que hay que decir, la confesión tiene que ser humilde, sincera y completa. Completa, ¿no? Como dijo el hermano Roque, uno no tiene que esconder algún pecado, porque entonces sería un sacrilegio. La última se llama la satisfacción, que significa es cumplir la penitencia. Tiene que cumplir la penitencia que se le da. Y ese fue un paréntesis, ¿verdad? Porque yo quería, porque eso me pasó a mí, ¿verdad? Antes de empezar a ser religioso y antes de empezar a estudiar más, me pasó a mí también en el pasado. O excusaba o contaba historia y después venía a dar una vuelta y cuando venía, y yo me daba cuenta después, wow, cuando yo vine a decir el pecado, me excusé, vine a poner a la otra persona como que fue la culpable por lo que yo hice. No tomé la responsabilidad de que yo hice esto.
No lo asumí. Entonces, por eso me quise hacer este paréntesis, ¿verdad? Pero la concupiscencia, vamos otra vez a la concupiscencia, eso fue en paréntesis. Ya Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó, Él la venció. Las 3 tentaciones con que el demonio siempre nos viene tentando, ya Jesús las venció. Lucas 4:3, San Lucas capítulo 4, versículo 3. Y ya esto lo vimos creo que hace poco. Lucas capítulo 4, versículo 3. Sí, lo leemos. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Esta fue la primera tentación. ¿En qué lo tentó? En la concupiscencia de la comida, la carne. Satanás viene y tienta a Jesús con las mismas tentaciones con las que tentó a Adán y Eva. Viene Satanás a tentar a Jesús. Sí. Sí, perdón. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué? Porque Jesús tenía hambre. Viene la segunda. Jesús le responde, dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo luego lo llevó a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, le mostró y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me los han entregado a mí, y yo se la doy a quien yo quiero. La tentación de la concupiscencia de la vista. ¿Ya? Y la tercera, Jesús le respondió, perdón, 7. Así que si me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Luego dice, el 9. Lo llevó después Jerusalén sobre el alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate aquí abajo, porque está escrito. A sus ángeles te encomendarán para que te guarden. Palabra del Señor. En la primera, la tienta con la concupiscencia de la carne. Tenía hambre. Que le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra. Él dice, no cae. La segunda, la concupiscencia de la vista. Le muestra todo el reino, poder, riqueza. Esa es la concupiscencia de la carne. Y el tercero, en el orgullo. Si eres el Hijo de Dios, tírate. ¿No? Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Muéstrame. Para que el orgullo, es el orgullo. Entonces, los remedios. Ok, vamos a terminar con los remedios. Porque ya. Ay, ya no me había dado cuenta del tiempo. No me había dado cuenta del tiempo. Mateo 6:16. Mateo 6:16. Aquí están las 3. Y esto lo vamos a ver durante todas estas semanas en los sermones de los padres, porque estamos en la cuaresma. Mateo 6. ¿Dónde está? Perdón. Mateo 6, 16, 18. 16. Dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con eso ya recibieron su paga. Pero en cambio, cuando ayunéis, perfuma tu cabeza y lava tu cara. Palabra del Señor. El ayuno.
para la primera para combatir la primera concupiscencia de la carne, que son los apetitos del deseo sexual, la comida, la gula, la pereza, se combaten con el ayuno. Ahora, aquí tenemos gente que tenemos vamos en diferentes niveles, ¿verdad? En el proceso del crecimiento espiritual, porque va a haber un crecimiento espiritual. Para aquellos que ya están ayunando, para aquellos que saben, me dirijo para todos aquellos que ayunan, que por ejemplo ayunan todos los viernes, un ejemplo, ¿verdad? O que ayunan una vez al mes, pero que el ayuno es parte de su vida espiritual. Para ellos me quiero dirigir ahora. Siempre vayan de la mano de su director espiritual, de alguien que los vaya guiando, porque el ayuno se puede convertir también en un tipo de orgullo. Y yo ayuno por ejemplo, uno empieza a decir, es que yo ayuno a pan y agua, yo hice 40 días de ayuno, mírame, mírame qué flaco estoy. Entonces, para los que están creciendo ya espiritualmente, y que el ayuno es una práctica ya, algo normal para ustedes, siempre examinen el motivo, por qué están ayunando. ¿Cuál es la raíz que los lleva a ayunar? Tiene que ser Jesús, tiene que ser Dios, tiene que ser reparación de nuestros pecados. No tiene que ser para que yo sea mejor que los demás. Porque en este caso el ayuno estaría yendo en nuestra contra. Para lograr un objetivo. Claro. Por ejemplo, vencer el pecado el pecado de la lujuria. Para vencerlo. De la gula. Pero no para conseguir más dinero. No, pero no para conseguir más dinero. No. Entonces, ahora me dirijo para los que no ayunan. El ayuno es parte de nuestro caminar como católicos. ¿Qué dice Jesús? Me voy a volver a leerlo al principio, las primeras palabras, 6:16. 6:16. Cuando ayunéis, ¿cómo dice? Jesús nos dice, si es que ayunas. Cuando ayunéis. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo está diciendo a personas, a nosotros, que debemos de ayunar. Ahora, ayer miércoles, ¿verdad? Fue día de ayuno. Y fue obligatorio. De los que no ayunaron, tienen que ir a la confesión. Perdón. Ahora, si se te olvidó, no tenías pleno conocimiento, pero es un pecado venial. Entonces, para recibir gracias, es mejor que vaya. Entonces, ayer fue un día de ayuno. ¿Y cuáles son? Y hay que saber los diferentes tipos de ayuno, porque como les digo, para los que estamos empezando, los que están empezando en el camino espiritual, no quieras hacer un ayuno como no voy a comer todo el día. No es bueno, no es bueno. Cuando hay una persona que no está acostumbrada a ayunar, es bueno, por ejemplo, no voy a comer entre comidas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a comer mi desayuno, después como mi almuerzo y como mi cena, pero entre medio, nada. Ese sería un buen ayuno. No te estás privando de tanto, pero estás mortificando tu paladar, porque tenemos la costumbre de comer a cualquier hora. Entonces tú puedes empezar, para los que, como les digo, para los principiantes, pueden empezar de esa forma. No voy a comer entre comidas. A esta hora desayuno, a las 12 como mi almuerzo, a las 6 o a las 7, no sé a qué hora su cena. Entonces, pero entre comidas no. Ese sería un buen ayuno para los principiantes. No voy a comer, me como un poquito, o el de la iglesia, el que nos pide la iglesia. ¿Cuál es el ayuno que nos pide la iglesia? 2 comidas pequeñas y una regular. No nos pide tanto. Eso fue lo que nos pidió ayer. Todos los católicos
de 14 años en adelante hasta los 60 de años, estábamos obligados ayer a comer 2 comidas pequeñas y una regular, no comer 3 comidas normales. Pero hay que ofrecerlo. Exacto, tiene que haber un ofrecimiento de que, Que por coincidencia lo hizo. porque tiene que haber el motivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me decía una vez una persona, y tengo permiso para decir esto, me decía, yo voy a ayunar porque estoy subiendo de peso. Mal. No se ayuna por eso. Eso es lo que tú vas a hacer, es una dieta. Yo le dije, hermano, lo que tú vas a hacer es una dieta, no va a ser un ayuno. Lo que tú estás haciendo es una dieta. Pero entonces, mi recomendación, no empiecen queriendo no comer nada todo el día. Porque Satanás, según San Francisco de Sales, dice que Satanás, eso es lo que a veces, es lo que nos pone en la mente. Uno haga mucho sacrificio, mucho ayuno, para que nos cansemos y de un solo caigamos al suelo y no nos levantemos. ¿Alguien te quiere decir algo, hermanito? Correcto. No picar como el pichón. Ahora, hay personas que no pueden ayunar debido a ciertas enfermedades, condiciones. Se entiende, ¿no? Pero por ejemplo, ayer, el ayuno de ayer era eso, ¿verdad? Todos los de 14 años en adelante, hasta los 60, tuvieran buena condición, que no tuvieran alguna enfermedad, estábamos obligados a ayunar. La iglesia solamente nos pide 2 ayunos en todo un año. La carne también. Sí, la carne, no carne. Pero esto se llama abstinencia. Por ejemplo, uno puede decir, ahorita estamos obligados a abstenernos de carne todos los viernes, todo este cuaresma, todos los viernes, ¿no? Entonces, la iglesia recomienda 2 ayunos durante el año. Durante el año, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo, esos 2 días. Pero la iglesia siempre nos ha venido recomendando que ayunemos. Jesús nos lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, cuando bajó de la montaña, después de la transfiguración, y que había un grupo de apóstoles y un grupo de personas y que estaban discutiendo. Lo vamos a dejar ahí, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice Jesús? Estaban discutiendo porque no pudieron sacar el demonio de una persona. Ajá. Y que el padre de familia le dice, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y después los apóstoles, cuando están solos, le preguntan, ¿por qué nosotros no podemos sacar este demonio? Y le digo, porque estos demonios solo se sacan por oración y ayuno. Y así ayuno. Ok, bueno, voy a rapidito, no les quito más tiempo. El segundo remedio para la concupiscencia de la vista de los ojos es Mateo 6, 2, 4. Anótenlo, y se lo van a leer en casa porque el tiempo se me acabó y no lo quiero. San Mateo capítulo 6, versículo del 2 al 4. Y es sobre la limosna. Porque la concupiscencia de la vista es querer tener más y más. No está malo tener. Yo lo expliqué la vez pasada. No está malo tener, no está malo desear, no está malo. Lo que está mal es el desorden. Cuando uno ya tiene un desorden. El desorden. El remedio para la tercera concupiscencia del orgullo. San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Y es la oración. Ustedes lo leen en casa. La primera concupiscencia se vence por el ayuno, la segunda concupiscencia por la limosna, la tercera concupiscencia se vence por la oración. Porque la oración nos hace humildes. La concupiscencia.
Solamente los que son humildes son los que oran, los que se ponen de rodillas. Señor, te necesito. Señor, yo necesito de ti. Señor, ayúdame. Los que son orgullosos se creen autosuficientes. Yo no necesito. Se sienten no necesitan a Dios. Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es curioso que es la única, es el único pasaje donde dice, aprendan de mí que soy. No nos dice, aprendan de mí que soy buen predicador. Aprendan de mí que soy buen, no, nada, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, vamos a orar por 3 o 5 minutos, porque o sí, la parte del libro tiene que ser en casa, no, perdón, no especifique. Voy a contestar algunas preguntas después de orar, porque aquí es bueno entregar esto que aprendimos al Señor. Cuando yo digo vamos a orar, es ahora donde reconocemos, Señor, ayúdame, donde abrimos nuestro corazón, y donde decimos, ayúdame a poder entender tu misterio. Entonces, abre tus manos, pasa el corto, abre tus manos, cierra tus ojos, que yo, cierra tus ojos. Señor Jesús, derrama tu gracia sobre nosotros, inúndanos de tu presencia, de tu amor, porque sin ti, sin tu ayuda, Señor Jesús, el camino se va a sentir pesado. Pero con tu gracia, mi Señor y mi Dios, todo lo podemos. Señor Jesús, abre mis ojos para poder ver tu bondad, tu gracia. Abre nuestros ojos también para ver nuestras faltas.